Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Descubriendo Canadá. Hemos creado este podcast desde Dreaming in Canada, un espacio donde latinoamericanos y latinoamericanas que decidieron migrar a este gran país, a Canadá, nos comparten sus experiencias de vida, sus desafíos, sus tips, anécdotas, consejos y demás. Ciertamente el migrar conlleva una serie de desafíos en realidad. ¿Sí? Y que hay que tomar en cuenta. Y el objetivo de este programa es eso, que latinoamericanos que ya que viven y decidieron viajar y vivir en Canadá nos compartan eso, que nos ayuden con sus experiencias. El día de hoy nos acompaña Paulina Sepúlveda. Paulina es de origen chileno, vive en Montreal, migró con su familia hace 6 años. Es naturoterapeuta en relación de ayuda. Ya vamos después a hablar al respecto. Nos vamos a conversar con Paulina sobre esto. Y pues nos vamos a conectar y a compartir con Paulina en esta sesión. Hola, mi querida Paulina, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, aquí desde Montreal. Gracias por esta invitación. Súper contenta de compartir contigo esta experiencia. Muchas No, pues gracias. gracias a ti por haber aceptado ser parte de estos podcasts, de ser parte de esta nueva experiencia que queremos transmitir. Y nada, sobre todo su opinión, sus comentarios, sus vivencias son muy importantes para otros latinoamericanos. Así es, pues. En algún minuto yo pasé por ahí, anduve bien perdida porque yo no investigué mucho previo, solamente me vine con la información que recibía en ese minuto el padre de mi hijo, entonces sé que es muy necesario. Yo todo eso, toda esa búsqueda de información la hice acá, entonces yo sé que es muy necesario recibir esta información previa para bajar un poco la ansiedad. Así es que, genial el espacio me parece muy pertinente. Muchas gracias, mi querida Paulina. Bueno, pues empecemos. Cuéntame. Yo creo que cuando uno toma una decisión de emigrar es porque vive una circunstancia en determinado momento en su respectivo país. ¿Cómo fue en tu caso este tema? ¿Cuándo deciden? ¿Qué pasaba en su vida en Chile en ese momento cuando decidieron decir, bueno, me cansé, nos cansamos, vámonos, veamos qué país, etcétera? Cuéntame un poquito. A ver, corría el año 2015, yo trabajaba como psicóloga en una entidad gubernamental y por lo tanto había experimentado ya por un largo tiempo lo que era el trabajo de pertenecer el trabajo de ser empleada, ¿no? Empleada de una entidad gubernamental. Y de tener el trabajo, digamos, de oficina de 9 a 5, ir y volver a la casa, etcétera. Entonces, eso por una parte, y entre paréntesis, yo siempre había esperado desarrollar mi trabajo en forma independiente. A eso se sumaba el hecho de que atravesaba por un periodo de maternidad, había recién tenido mi bebé, que en ese minuto yo estaba con licencia de maternidad y había tenido a mi bebé y me estaba cuestionando por tener que volver al sistema a trabajar, me cuestionaba fuertemente el hecho de tener que dejar a mi hijo en una guardería, puesto que no tenía cómo dejarlo al cuidado de familiares, que había sido como yo me había criado, yo me crié con familiares, pero en mi caso no tenía esa posibilidad. Entonces, saber que iba a dejar a mi hijo en guardería fue un cuestionamiento grande. Y en ese momento yo tenía una relación con un ciudadano canadiense, chileno ciertamente, pero ciudadano canadiense. Si bien habíamos hablado como de inmigrar, de volver, él tenía que volver, claro, estaba dentro del esquema, pero cuando yo me veo ante esta realidad de dejar a mi hijo en una guardería de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ir a trabajar, porque yo trabajaba más de 1 hora y media de mi casa, 1 hora y media para allá, 1 hora y media para acá, hijo en guardería, no. Yo dije, no, esto. Entonces, a partir de eso, yo soy una persona que toma acción y reacción inmediata. Entonces, a partir de eso, se generaron las acciones inmediatas y casi en 4 meses, más o menos, se hizo el proceso de correspondiente a los bancos, porque obviamente esto implica un gasto, bancos, pedir, desvincularme de mi empresa, en fin, y yo llegué acá en julio del 2016 con mi bebé de 8 meses. A iniciar un nuevo proceso, y obviamente con el padre de mi hijo, mi segunda maternidad. En tu caso, Entonces, mi querida Paulina, en tu caso ese fue el detonante, es decir,
Esos son detonantes. No, no, tu hijo, el nacimiento de tu hijo es lo que cambia y te hace reflexionar respecto de cambiarte de país. ¿A qué sistema? Claro, eso por una parte. Y segundo, como yo vivo en Santiago, hay mucha delincuencia. Entonces el tema de la seguridad social era algo que también nunca me ha pasado nada, pero es un tema diario ya, la delincuencia, los robos, etcétera. Entonces, eso también fue un punto importante, de buscar un lugar donde uno tuviera cierta tranquilidad en el término de caminar en la calle sin la cartera así. Si bien yo llegué después a andar igual con la cartera así, y después aprendí que aquí no pasa nada. Entonces, y si es que pasa, es mínimo comparado con lo que pasa en nuestros países. Entonces, ese fue el segundo detonante también. Sí. En tu caso, bueno, ciertamente tenías a tu pareja, ciudadano canadiense, facilita mucho el tema migratorio, ¿sí? Pero igual Sí. plantea desafíos, porque es cambiar de vida, es salir de lo que uno está llevando hasta un determinado momento y decide cambiar de país, y eso el tema espiritual a nivel emocional, los lazos familiares, los temas materiales también son un asunto. ¿Cómo se desarrolla, cómo lo vives eso? A ver, en mi caso, si bien venía con este apoyo que logísticamente me iba a permitir un estatus, yo llegué como turista y el proceso de apadrinamiento surgió desde acá. Entonces, si bien en el largo plazo, porque finalmente mi apadrinamiento lo terminó casi 2 años después, pero en el largo plazo yo sabía que era una respuesta segura. Claro, claro. eh, claro, en ese punto había tranquilidad, pero claro, significa deshacerse de todo porque literalmente uno llega a nada. Me acuerdo que la primera compra fue un colchón. Claro, y ahí terminamos en la casa de un amigo, un mes estuvimos ahí durmiendo en el suelo, esa fue la primera compra. Y luego, obviamente, llegar a un departamento completamente vacío. Es un trabajo muy grande la humildad, porque uno empieza a aceptar y empieza a normalizar que te regalen cosas usadas, cosa que en Chile nunca lo hubiera pensado. Empieza a normalizar que en la calle la gente deja cosas para que uno recoja, que están en buena condición, y la gente normalmente agarra las cosas de la calle, que la gente deja con cartelitos ahí a donar, en francés, a donner, y uno las recoge y están buenas. Entonces, todo un proceso de trabajo de humildad, sacarse las creencias del que dirán, porque eso en nuestro país es, En Latinoamérica es denominador común. claro, pues, entonces, eso por una parte. Entonces este trabajo de humildad, de reconocerte en este estatus menos cero, porque ni si, no es cero, es menos uno, menos dos. Entonces, entonces eso como experiencia, si tú quieres llamarla espiritual, emocional, me parece bastante interesante, porque aquí uno llega siendo nadie. A pesar de eso, yo sabía que fue como algo que yo decreté interiormente, y en ese punto yo creo que es importante que cada persona trate de hacerlo en su medida. Yo decreté que yo iba a trabajar en mi área profesional. Entonces, si bien eso no sucedió inmediato, también tenía una certeza de que yo iba a hacer lo que fuera para trabajar en eso, porque para mi sistema de vida, eh, mi trabajo tiene que ser darme un feedback positivo. Yo no puedo trabajar con algo que no me llene. Si bien obviamente yo también pasé por trabajar en todo el proceso de limpieza, también hice aseo, que es parte de una de las áreas donde la comunidad latinoamericana se posiciona, y no sé si es exclusivo para los latinoamericanos, pero es una de las áreas de trabajo donde uno puede encontrar un trabajo rápidamente haciendo limpieza. También y pasé por ahí, obviamente, es otro trabajo, nuevamente un cachetazo al ego, porque uno limpia su casa, pero estar limpiando hoteles, hostales de turistas, en fin, estar limpiando edificios, es un tema pero a mí no me costó, ¿eh? Es un tema que inicialmente uno dice, estoy limpiando, ¿qué hago aquí con un carro limpiando? Pero para mí luego lo pasé rápido, no fue tan terrible para mí ese punto. Y de hecho, algo muy normal y no me da nada. En general, para los latinoamericanos sí plantea eso, porque en latinoamericanos sí tenemos esos prejuicios, si tú quieres llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y claro, ir y enfrentarte a eso es algo como liberarte de todas esas trabas mentales que tenemos, porque trabajo al final es trabajo. Pero, mi querida Paulina, ¿cómo uno de los desafíos es el desarraigo familiar, ¿sí?
¿cómo te afectó en tu momento el hecho de separarte de tu familia, de tus amistades? O no te afectó? Porque también hay personas que efectivamente dicen No, no y me voy. me afectó, pero no tanto. Gracias a mi trabajo he podido ver muchas realidades emocionales de mucha gente y yo me doy cuenta que obviamente me afectó, pero no tanto, puesto que yo nunca llevaba años ya viviendo fuera de mi casa, ya me había emancipado ya hace un tiempo ya del hogar parental, del hogar de los padres. Eso por una parte. Y segundo, yo en general no tengo mis amistades, pero no soy de esas personas que necesita estar constantemente con sus amistades juntándose. Y entonces no me fue tan difícil desapegarme de toda la red social, digamos, de Chile, la socialización de Chile, y además de mi familia tampoco lo fue tanto. Obviamente hay un proceso de añoranza, dejé a mi hijo mayor ahí en Chile porque él estaba estudiando en todo su Ah, perfecto. proceso, entonces claro que sí, pero para mí no fue una variable que me desarmara, como he visto que a otras personas les sucede. Para mí fue más fácil separarme de mi familia de lo que pensé de lo que pensé. Me costó, creí que iba a ser más duro. Obviamente hay momentos de nostalgia y todavía a veces sigo llorando por detallitos. No sé, estoy en el supermercado y me encuentro con un paño para limpiar auto. Un ejemplo cualquiera porque me pasó. Estaba en el supermercado hace poco y me encuentro con un paño para limpiar auto que era como los que usaba mi papá. Entonces, obviamente, ahí, Lo discúlpame, recuerdo. lo recuerdo, no se me borra, de repente no me estanco, que me llegan mensajes de WhatsApp, ¿no? No pasa nada. ¿Ay, Mi no? imagen no es, ¿no? Ah, No, ya, no, súper, no. ya. Entonces, ahí en plena tienda yo me puse a llorar acordándome de mi padre. Entonces, te fijas, son microsegundos de cosas que, que se activan, que se movilizan. Pero Perfecto. para mí ha sido solo eso, momentos de añoranza. No ha sido una constante que me llegue a desestructurar emocionalmente. Porque uno de los desafíos también para los latinoamericanos en general es el hecho del desconocimiento de los idiomas. En Latinoamericana, los latinoamericanos no manejamos el inglés o el francés como deberíamos, ¿sí? Hoy está cambiando. Sin embargo, hay otros países en el mundo que tienen esas facilidades porque el idioma es parte de su cultura y las minorías son más representativas en Canadá, pero para los latinoamericanos no es así. En tu caso, ¿cómo fue el tema del idioma? ¿Ya Yo lo sabías? primero Yo inglés, me tomé de inglés inicialmente. Sí, esa fue mi primera herramienta idiomática, puesto que yo en el colegio algo había visto y con mi pareja en ese momento también habíamos empezado a practicar un poco. No era muy lengua fuerte, pero al menos tenía la facilidad de escribirlo si era necesario, podía comunicarme. Y luego, por supuesto, acá uno entra al proceso de francización. Eso, si bien yo no lo tomé inmediatamente, porque mi proceso no es inmediato que uno pueda acceder a eso, entonces durante todo ese tiempo, antes de iniciar mi francización, yo estaba con inglés. ¿Y tu Entonces, inglés era igual, suficientemente bueno como para defenderte? sí, Sí, era perfecto. suficiente para defenderme. Y además en la práctica se va mejorando. Entonces, se produce un proceso ahí de neuroplasticidad bastante interesante. El cerebro funciona y funciona. Perfecto. Yo también me lo cuestionaba y decía, yo hablando 3 idiomas, yo pero bueno, aquí La, estoy. No los la, hablo perfecto, pero puedo. la necesidad también te obliga, es un tema de supervivencia, ¿no? El hecho de tener que desenvolverte lo más rápido para poder Exacto. desarrollarte. Y en tu Exacto. caso, vives en Montreal, ¿deciden irse desde inicio a Montreal o contemplaron alguna otra ciudad? ¿Tu pareja era de allá o cómo fue? A Montreal inmediatamente. Sí, Perfecto, a Montreal. Sí, eso no fue duda. Era la provincia, era la ciudad que se conocía, Quebec era la provincia elegida. Entonces, sí, Montreal fue el primer punto de llegada. Además que Montreal tiene un tema no es semejante a Chile para nada, pero tiene un tema más cultural, mucho más activo. El tema de la arquitectura tiene algunos barrios que son muy interesantes, hay una arquitectura bastante bonita en algunos lugares. Entonces, en ese punto, además que era la ciudad que teníamos de referencia, la que conocía, en este caso el padre de mi hijo, entonces fue la ciudad inmediata a la que llegamos. Sí, eso no hubo duda. Y es muy y, bonita en realidad. y aquí vienen las cosas, ¿no? Cuando uno llega a un nuevo país,
comienzan a aparecer las anécdotas, las cosas que te llaman la atención, porque naturalmente las personas tendemos a comparar, como corresponde, donde vivíamos a esto nuevo, a esta nueva realidad. ¿Qué son las cosas que te llamaron así, rápidamente la atención y que dijeron, wow, o sea, esto en mi país no pasa, o no sé, ¿qué anécdota nos podrías contar? Una cosa, los parques limpios, nada de basura en los parques. Eso, primera cosa. Segundo, las calles no aglomeradas de gente como en Santiago. En Santiago hay mucha gente, acá Ah, no. claro. Yo decía, me daba la sensación cuando llegué como que era un pueblo que la gente estaba durmiendo siesta. ¿Por qué digo eso? Porque yo en Santiago viví en una comuna, muchos años viví en una comuna, en Maipú, que después del almuerzo los locales comerciales iban a dormir, cerraban de 2 a 4 y era como el tiempo de siesta, dormir después de almuerzo. Entonces muchos locales cerraban y toda la comuna estaba como quieta. Así eso sentí yo cuando llegué, pues llegamos en verano. Las calles quietas, poca gente, esta ciudad pasa en siesta. Esa sensación me dio, como que todo el mundo estaba durmiendo. Las calles muy limpias, eso. Una anécdota de lo que me costó un poco acostumbrarme cuando uno llegaba a la farmacia, no, era un estrés terrible porque quería leer, no podía leer, era mucha concentración para tratar de entender dónde estaba buscando, era una saturación de todo lo visual, cognitiva, salía, pero hasta aquí, solo para comprar una cosa me demoraba mucho, en los supermercados igual, era como integrar que ya, esto es arroz, pero cuando querías buscar algo particular, era a mí me revolvía mucho no poder moverme fácilmente en farmacia, supermercado, eso fue mucho para mí, inicialmente. ¿Qué otra cosa me llamó la atención? Las calles muy limpias. Las personas, los canadienses, ¿cómo son? Porque claro, cuando uno migra, uno va con un poco con la idea de que sí te van a ver peyorativamente, tal vez, porque hay muchos países que en los que ocurre y es una reacción de los locales frente a los extranjeros, ¿sí? Sin embargo, Canadá es un país que se precia de ser multicultural y que se precia de necesitar migrantes y de hecho, bueno, yo he podido investigar personalmente y haciendo todo un trabajo que vengo desarrollando, veo que los canadienses son distintos, es decir, ellos miran a los migrantes como otro canadiense más y los canadienses son una cultura con bastante paciencia, tolerancia. ¿Cómo vives eso hoy? A mí, mira, yo gracias a Dios no tuve ninguna experiencia de tipo discriminatoria. No la he tenido todavía, pero sí he sabido que hay gente que sí la ha tenido. No puedo decir que esa visión tan integradora de la comunidad canadiense es tan así. No tengo certeza de qué tipo de población es la que hace estos actos discriminatorios, como porque se enojan porque no hablamos bien, se enojan porque no entendemos, en fin, diferentes pequeñas acciones, ¿no? Pero en general sí hay una buena integración, pero no es que hay muchos casos donde la comunidad llamada quebeca, que son como el quebeco es el llamado, la gente originaria de acá, entonces ellos a veces no necesariamente tienen una buena, ¿cómo lo llamamos? Aceptación o no necesariamente hay una buena integración con la comunidad, pero yo no diría que es algo particular con la comunidad latina, es algo general, ¿ok? Oye, Que es más bien general en relación a la inmigración en sí. en Pero general, bueno, claro, eso exactamente pasa en todos los países, ¿no? No creo que haya países donde no exista este tipo de casos. Entiendo que en situación, Canadá son casos que no son los generales como pasa en otros países. Es decir, si uno claro. va a los Estados Unidos, se encuentra mucho más propenso a este tipo de cosas, no se diga países en Europa, etcétera, donde realmente sí existe esa xenofobia muchas veces bastante marcada. No, acá no. En ese punto, a ese nivel, no, para nada. Yo no lo he vivido, no he tenido casos tampoco de gente, pero claro, siempre hay situaciones pequeñas, situaciones de convivir diario, pero cosas muy insignificativas. Para mí, yo encuentro que en general hay mucha gente que está muy acostumbrada, y de hecho, una de las cosas que yo he observado, muy acostumbrada
a integrar a la comunidad, pero hay un punto interesante que va a favor de la comunidad latina. El español acá en Quebec, en Montreal, corrijo, en Montreal, está tomando cada vez más interés. La gente quiere aprender español, la gente, y me da la sensación que es una especie de consecuencia a propósito de cómo se conceptualiza la comunidad latina, porque somos más cálidos, más afectuosos, más alegres, más de piel. Entonces, eso trae una visión de cómo somos general y genera interés en la gente, mucha gente interesada en saber español, y muchos quebecos, de hecho, y de otras nacionalidades también aprenden español, buscan saber la lengua. Entonces, el español cada vez está cobrando más importancia. Por ejemplo, ayer andaba en un supermercado y me dijeron en francés, yo lo entendí, pero me dijeron en francés que tenía que ir a buscar un segundo producto porque la promoción era con 2 productos. Y el tipo creyó que yo no había entendido. Sí, dije yo, ok. Y va y le habla a un compañero, habla en español. Inmediatamente le digo, dile en español lo mismo, que el producto. Y el joven, el auxiliar, de la parte de la tienda, me habló en español. Pero eso obviamente fue inmediato. Él me reconoció, me vio en mi cara, asumió que yo no le había entendido, inmediatamente fue. Entonces, ¿te fijas? Hay socialmente se sabe la necesidad del público hispanohablante y ya están buscando la manera de satisfacerla. Qué interesante. Y cada vez hay más gente que está queriendo aprender español. El otro día en un bar, fui también, un bar quebeco absoluto, y la chica decía, sí, hablo español también un poco. Entonces trataba de entenderlo. Entonces el español cada vez está tomando más fuerza y no voy a decir que es la tercera lengua, no, pero no es primera vez que me pasa que encuentro un lugar donde el español está siendo integrado como parte de la cultura, si tú quieres llamarlo. Perfecto. En Canadá, una de las, yo creo que todos nos hemos planteado esa idea, ¿no? Es decir, Canadá, y uno de los limitantes, lo primero que se te viene a la cabeza es el frío. El frío intenso, y no, yo no quiero ir a Canadá, pues, no, jamás iría por el frío, porque uno cree que pasan por poco o 9 meses con nieve. Entonces, ¿cómo fue para ti este elemento del frío en el sistema, en tu proceso migratorio de adaptación? Este elemento para mí fue divertido. A mí me gusta la naturaleza en general en todas sus formas. Soy amante de observar la naturaleza. Entonces, para mí fue divertido, interesante. Por ejemplo, vas caminando por la nieve y eso emite un sonido particular. Entonces, yo pasé mucho tiempo escuchando ese sonido cuando caminaba. Pero eso es mío. Entonces, yo empecé a encontrar formas de hacer la experiencia un poco más lúdica, más extrasensorial. La nieve, cuando cae, no todas se me olvidó el nombre, los flocones no todos son iguales, hay flocones grandes, hay otros chiquititos, cuando caen en el vidrio hacen una forma particular. Entonces hay muchas cosas que yo me he dedicado, cuando se te congela la ventana, se hacen unas estrellitas muy bonitas, hay muchas cosas que observar. Entonces eso para mí ha sido muy interesante, y más que el frío, no, como que me he dedicado a observar el fenómeno más que conectar con mi sensación de frío, que frío, no le hago mucho caso. Obviamente tú te abrigas, te pones la chaqueta. Las chaquetas son de alta gama, en el sentido que son para eso. Entonces, con una chaqueta, una polera como esto y ya, tus zapatos. No es algo tan terrible, pero claro, hay gente menos tolerante a las bajas temperaturas. Entonces, no es mi caso, yo soy tolerante al frío, entonces para mí no ha sido algo tan terrible, pero sí hay personas que lamentablemente sufren por el frío y no lo pasan bien. Es una constante que se mantiene a lo largo del tiempo, porque además en invierno, si es que tienes auto, la nieve te tapa el auto, hay que salir a desenterrarlo, con la nieve hasta mitad de pierna. Si es que no tienes auto, tienes que ir caminando con la nieve encima, te puedes caer en la calle si hay hielo. O sea, hay varias cosas que hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse. Pero con buena voluntad se puede. Que en todo caso, cuando tú lo ves en perspectiva, cuando uno va de nuestros países a Canadá,
y sopesa lo positivo y lo negativo, si, por decirlo, lo invierno negativo, porque hay mucha gente que disfruta incluso el invierno, hace deportes de invierno, etcétera, etcétera. Pero más allá del invierno o del clima en sí mismo, sopesas las cosas que tienes en Canadá y que nunca lo podrás tener en países en Latinoamérica en general, ¿eh? En general. Entonces, yo creo que más frío siente uno al ver la injusticia, la corrupción, no sé, tanta cosa que pasa en nuestros países y que de alguna manera el tema del invierno es, sabes que es 4 o 5 meses al año Es un y, mínimo. y nada más. Y de ahí Exacto. es un país que Todo tiene cosa de una cantidad de perspectiva. cosas. Totalmente. Exacto, es cosa de perspectiva. Es verdad. Paulina, en tu caso, llegas a Canadá y cómo comienza tu tema laboral. Porque una de las cosas cuando uno migra, el hecho es que tienes que empezar justamente desde abajo, haciendo labores que te tocan, no que quisieras verdaderamente, pero te toca para subsistir en los primeros meses, de repente tal vez los 2 primeros años, en fin, hasta que te vas ubicando y comienzas a desarrollarte. En tu caso, ¿cómo fue todo este proceso? En mi caso, una vez que yo recibí mi permiso de trabajo, puesto que inicialmente estaba al cuidado de mi hijo, obviamente, y no trabajaba, cuando yo recibí mi permiso de trabajo, mi primera acción fue, bueno, yo estaba pavimentando, digamos, mi trabajo personal, porque yo tuve dos líneas de trabajo. Enfocar mi trabajo personal, yo soy psicóloga en Chile, psicóloga transpersonal, y trabajo con muchas otras técnicas llamadas técnicas holísticas, Reiki, bueno, constelaciones familiares, terapia floral de Bach, un montón de varias. Entonces, yo lo primero que hice acá fue crear, esto en términos de fomentar mi trabajo personal, crear un profile de Facebook y empezar solo de ámbito laboral, instalé todo mi profile laboral y empecé a buscar personas que no conocía que tuvieran nombre latino. Eso fue lo primero que hice. Luego me empecé a meter en todos los grupos que hay en Facebook, latinos en Montreal, mexicanos en Montreal, mamás de, no sé, mamás de emprendedoras, hay mucho, una infinidad. Me empecé a meter ahí, creé mi página Facebook también de todo mi proceso. Mientras tanto, estaba esperando que me llegara el permiso de trabajo. Entonces, cuando eso llegó, yo empecé a publicar mi trabajo abiertamente en todos los lugares y empecé a trabajar en el quehacer mío, pero obviamente arrendaba una oficina o visitaba en la casa, ¿cómo se dice? A domicilio. Pero paralelo también empecé a trabajar haciendo limpieza de edificios, un edificio residencial. Junto con él, además, mi foco siempre era mi trabajo, el mío, no el de subsistencia, sino que el mío. Entonces yo, en esa búsqueda de ir y buscar más gente, empecé a trabajar en Toronto. Ah, ¿te trasladaste hasta Toronto a trabajar? Sí, Ya. generé una dinámica de ir una vez al mes a Toronto un fin de semana. Y lo logré simplemente a partir de Facebook, las redes sociales. Empecé a publicar en los grupos de Toronto sobre mi trabajo y yo arrendaba un Airbnb un fin de semana y viajaba en tren, atendía a la gente que había agendado y volvía. Al otro mes lo mismo y así sucesivamente. Estuve 3 años haciendo eso. Paralelo a eso, 3 años haciendo eso, y luego de eso, por COVID no lo hice más. Por COVID dejé de ir, Ah, en realidad. perfecto. Ya. Eso por una parte. Y paralelo seguía trabajando en mi proceso, en limpieza. Pero luego de eso, yo atravesé por un proceso de separación, entonces tuve que ir a vivirme a mi departamento, a arrendar un departamento. Y ahí yo generé mi espacio terapéutico, mi Eh, espacio pequeño en mi departamento. Tú eres hoy por hoy una emprendedora, ¿no es cierto? Es decir, Exacto. decidiste emprender. Para mí el desafío de emprender es realmente un desafío, ¿sí? En cualquier lugar del mundo. Yo creo que los que somos emprendedores entendemos todo esto, ¿no? Ah, ¿Cómo ves tú la diferencia de emprender en Canadá con respecto a emprender en nuestros países en Latinoamérica? Chile es un país muy competitivo. Yo te comentaba previo a este conversatorio que yo viví en tu país como 8 años y claro, desde la universidad
tú respiras negocios, es decir, hablas de negocios y sobre todo Santiago, es muy competitivo porque tienes competidores, entonces es bastante competitivo el ambiente en lo empresarial, ¿no es cierto? En los negocios. Sin embargo, ¿cómo ves tú esa diferencia que te tocó con respecto a Canadá? Un país obviamente del grupo de los 7 desarrollado, donde aparentemente hay programas incluso para fomentar el emprendimiento. ¿Cómo ves eso con relación a Chile, con lo que te tocó allá? Y sobre todo porque hay actividades que en Latinoamérica capaz y que por más que emprendas no te permiten vivir, ¿ya? No te permiten vivir, ¿ya? Y vas a un país así, de repente ves esa posibilidad, encuentras que sí, efectivamente, tú puedes vivir de esta actividad. ¿Cómo fue? Fue un ir descubriendo, que si bien yo tenía una idea fija, que era trabajar en en lo que amo, fue un ir descubriendo, ensayo y error, entre comillas, porque cuando yo inicio esta experiencia de buscar clientes en Toronto, obviamente yo también seguía haciendo lo mismo en Montreal. Entonces, fue un ir descubriendo, pero gracias a la experiencia de Toronto me fui dando cuenta que había mucha comunidad latina que necesitaba este tipo de servicio por una cosa común, la lengua materna, el español. Mucha gente me decía que buscaba que una terapeuta en español. Entonces, eso abrió muchas puertas, de hecho, a mí. En ese punto, para mí el tema competencia, si bien hay muchos terapeutas que trabajan en esto, para el tema de competencia no ha sido algo que yo me he dedicado a ponerme atención, yo simplemente me he dedicado a hacer mi trabajo. Obviamente que hay competencia, como en todos lados hay competencia, pero eso para mí no significó una variable que me tirara para atrás, al contrario, ni siquiera la miré, no hice estudio de mercado, no hice nada. Me lancé intuitivamente a movilizarme por donde yo sentía que era. Entonces, y en Chile, ahí yo no tengo tanto rango de comparación, puesto que yo pertenecía a una empresa gubernamental. Entonces, si bien desarrollaba mi práctica privada como psicóloga, después yo ya me vine acá y, bueno, y no continué en esa área. Entonces, no tengo como un barómetro Ese como para comparativo, ¿ya? comparar, exacto, como para comparar las realidades. Pero en este caso, para mí, el concepto base para emprender, porque de hecho aquí existen muchas ayudas, como tú dices, efectivo, muchas ayudas para los emprendedores. Si bien yo todavía no las tomo, yo me lancé por las mías y todo este tiempo he seguido lanzándome haciéndolo por mi cuenta. Entonces, no me he dedicado a seguir, yo no soy mucho de seguir ciertos procesos burocráticos, porque para recibir esas ayudas tienes que hacer un programa, un estudio, un trabajo burocrático para que el gobierno te dé. Yo todavía no entro en esa dinámica, pero para la gente que quiere emprender, que tiene la paciencia, puede lograrlo y absolutamente con un buen sustento teórico, un buen plan de negocio, el gobierno financia los emprendimientos para el inicial. Yo no lo tomé porque yo lo hice como Frank Sinatra a mi manera. Bueno, es una forma, así Así lo es. hice, parte de lo que es como yo actúo, en realidad, como yo me movilizo en algunos aspectos. Entonces, para mí es muy importante, sí, más allá de la carrera que tenga, yo aconsejo que las personas que tienen la posibilidad de traer sus documentos de estudio, títulos, equivalencias, no equivalencias, programas, ¿cómo se llaman? Mallas curriculares con las notas, que todo eso lo traigan con su respectivo, que averigüen previo antes de venir, porque eso de verdad abre muchas puertas, el hecho de tener tus equivalencias. Yo hice mi proceso de equivalencias acá, con todo mi estudio, y yo me reconocieron por supuesto mi carrera, el grado de bachelor completo en el área de psicología, y eso me permitió a mí entrar a la Asociación de Naturoterapeutas, por eso yo soy naturoterapeuta en relación de ayuda, porque acá la orden de psicólogos, en mi caso la orden de psicólogos es muy estructurada, muy cognitivo-conductual, y yo soy más bien una terapeuta transpersonal, como te decía, trabajo con muchas otras terapias alternativas. Entonces a mí me correspondía, me facilita esa área, más allá de que yo pierdo mi etiqueta de psicóloga. Y esa etiqueta de ingeniero, esa etiqueta de enfermera, de psicóloga, la vamos a perder, de hecho. En la mayoría de los casos se pierde. Y eso igual es otro punto, como un duelo, porque uno se saca la mugre estudiando en los países para hacer el licenciado, el doctor, la cuestión que sea,
pero eso muchas veces se pierde. Y en mi Porque, caso porque, no es la porque diferencia. En Canadá cada oficio tiene un código y tú tienes o puedes ejercer siempre que tengas algún tipo de estudio, algún tipo de preparación. Es decir, si yo quiero llegar allá, y no sé, pues por práctica empírica, yo soy peluquero y decido ser peluquero allá, ¿lo puedes o necesitas algún tipo de certificación mínima por la que sea para poder ejercer? Se puede, muchas cosas se pueden hacer, pero no necesariamente bajo el marco legal. Perfecto, Entonces ahí hay un riesgo igual. Con oficios como la peluquería, yo no sé si se necesita algo tan específico, pero con otros oficios, otros trabajos, como, no sé, todo lo que tenga que ver con el área de la salud, por ejemplo, definitivamente no se puede. No, perfecto. ahí no se puede, porque en el fondo estás transgrediendo el ámbito profesional de ese campo. Entonces, pero por lo mismo, si es que la persona tiene algunos estudios formales, es muy importante que toda esa documentación Convalidar. la traiga, la validen y que averigüen previo porque no con todos los países son las mismas reglas. Hay países que les piden más cosas y países que les piden menos, de acuerdo a los tratados que tiene Canadá con esos países. Entonces, es muy importante porque si quieres estudiar luego acá, lo mínimo que te van a pedir es tu licencia de enseñanza media, no sé cómo se llama, secundaria, en diferentes países, que es lo equivalente al colegio. Eso es lo base. Ser Entonces, eso bachiller. ya, exacto, eso ya es muy importante. Si luego tienes estudio universitario, obviamente mejor. Entonces, no hay que dejar, mucha gente, lamentablemente, por desinformación, dice, ya, me olvido de todo eso y deja todo su estudio atrás. Y no, eso para mí es un error garrafal. Perfecto. Paulina, ahora, ¿quiénes son tus clientes? ¿Tu mercado son latinoamericanos que viven allá? ¿Qué Sí. tipo, qué es lo más recurrente de tus servicios, por ejemplo? Mm, a ver, el tipo de clientes de base, claro, es comunidad latinoamericana, ya sea online y acá presencial en Montreal. Lo más recurrente, es difícil de discriminar porque yo trabajo con varias técnicas terapéuticas que las voy usando en el proceso de acompañamiento. Entonces, no es que, como lo digo, no es que la persona pueda venir y decirme, quiero esta técnica. Yo la técnica la uso de acuerdo al proceso. Hay algunas técnicas que sí se pueden usar libremente, por ejemplo, Reiki, supongamos, porque son técnicas todas no invasivas. Entonces, pero en general yo acompaño al consultante en todo su proceso emocional, que hay causas, hay muchas, porque Claro, pueden ahí. haber matrimoniales, cuestionamientos profesionales. En general he observado, una de las cosas sí que es algo que sucede acá, que mucha gente se cuestiona después de un tiempo de qué es lo que quiere hacer realmente. Eso es parte de. Sobre todo, claro, la gente que migra y llegas y de repente estás desubicado. Y ese es uno de los problemas, de alguna manera, de la migración, es decir, encontrarte en un país y no involucrarte tal vez porque sigues teniendo tu cabeza en tu país, tal vez, el hecho del desarraigo. También hay que comenzar a cortar, ¿no es cierto? Esas raíces que no te permiten desarrollarte ya en este nuevo país donde decidiste migrar, en fin. Y claro, eso te deja un punto medio, es decir, no eres de aquí ni de allá, no sabes qué hacer, no sabes ese tipo de cosas. Claro, y de mucha gente pasa que por las circunstancias de la vida va entrando de un trabajo en otro y bueno, termina enfocándose en un área, insertos en el sistema, establemente. Pero después de mucho tiempo dicen, bueno, ¿y qué he hecho durante los últimos 10 años? En realidad me doy cuenta que lo que he hecho no me gusta. Y regularmente eso pasa después de una crisis, porque, no sé, muere la madre, o una crisis de pareja, o en fin, a cualquier situación que gatille y dice que muchas veces pasa, eso es una constante, que las personas se cuestionan, porque lamentablemente, como no todos los que inmigramos, tenemos la suerte que tuve yo de poder trabajar en lo mío, en lo que me gusta, no todos tienen esa suerte por diferentes circunstancias. Entonces, es muy importante tratar de encontrar algo que más o menos se alinee a lo que te llenas como tu Que misión te de vida. motive, claro, claro. Porque no tienes que jugar con muchas variables, más allá, el idioma, la integración, el clima, la lejanía de la familia, hay muchas variables.
Y a eso más sumarle que no estás satisfecho con lo que estás haciendo con tu vida profesional es otra variable en contra. Entonces, si esa variable se puede tratar de evitar, yo aconsejo que las personas traten de hacer lo máximo posible por tratar de lograr que ese punto al menos esté desarrollado en su vida. Perfecto. Fue lo que Paulina, a mí me permitió de alguna manera porque obviamente yo me separé, como te dije, entonces en pleno proceso de separación, inmigración, inserción, no es fácil. Entonces, en mi caso fue mi punto, mi salvavidas, si tú quieres, porque yo estaba contenta haciendo lo que yo quería. Entonces, y ciertamente ahora mi trabajo sigue creciendo, yo abrí un centro multidisciplinario, entonces eso llena mucho el tema de satisfacción personal también. y eso te Y eso motiva a yo sé seguir que muchas adelante, en fin. personas... Y eso te motiva a seguir adelante. Paulina, Claro. ¿cuánto cuesta una sesión contigo como profesional para tus servicios? A ver, es un valor estándar. Yo trabajo generalmente con procesos terapéuticos, sesiones largas, no es como en nuestros países que son de 1 hora. Yo trabajo con sesiones de 2 horas. Ah, Y perfecto. eso es $150. Yo no sé cuánto es lo equivalente allá, pero $150 más tax. ¿Qué es lo que equivale? Acá equivale a, bueno, es un promedio, por ejemplo, para que tengas una referencia, un psicólogo puede cobrar 150, lo mismo, pero por 1 hora, un psicólogo tradicional. De Por acuerdo, 1 hora de acuerdo. yo cobro 150, pero trabajos de 2 horas. Y es como parte de lo que se cobra en general el estándar acá de ese tipo de servicio. Y que Y te, dentro de ese proceso se trabajan todos los aspectos que se necesitan abordar. Eso es lo que hablábamos, ¿no? Es decir, mira que estar en un país desarrollado donde el sueldo básico tal vez está en 1.500, $1.600, el hecho de poder pagar alguna terapia de esta naturaleza representa el 10%, tan solo, entre comillas, tan solo el 10% de tu ingreso. En Latinoamérica, vivir o sea, del sueldo, por decir un sueldo básico promedio, 500, $600 en Latinoamérica, no te permite pagar más allá de una consulta 40, $30. Y claro, para el que se dedica a esto, vivir de eso no es tan fácil, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco lo que hablábamos. Cuando estás en un país de esta naturaleza, país desarrollado, cualquier actividad que desarrolles está bien. Cualquier actividad que puedas hacerla te permite vivir tranquilo. Claro, ciertamente como emprendedora, obviamente yo he pasado por épocas alto y bajo, es un Como, proceso. Claro, al como principio todo no me emprendedor. conocía, de a poco, 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 pero eso es parte de lo que yo me atreví a hacer, porque hay gente que no puede lidiar con esa incertidumbre. Así es, de Entonces, acuerdo, he aprendido a hacerlo. de Entonces, y acuerdo. no es fácil, ¿cierto? Pero yo he aprendido a saltar y saber que no me voy a caer. Entonces, yo salto al vacío y confío, y así se da, a la larga así se manifiesta. Entonces, claro, ha sido un proceso lento, paulatino, pero cada vez mi trabajo ¿cuál es la palabra? Se enraiza, se fortalece, esa es la palabra, se fortalece, Mi querida claro. Paulina, yo te agradezco por tu tiempo, por tus consejos, por darnos esa manifestación de lo que para ti significó migrar a Canadá. ¿Qué consejo les darías a los migrantes que nos están viendo, que te están escuchando, que tienen esas ganas de salir de nuestros países en búsqueda de un futuro mejor para ellos y sus familias? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué consejo? Uno, que tengan una visión clara de lo que esperan lograr en lo profesional. Si es posible, que tengan una visión clara de eso y que traten de tomar todas las acciones para que esa sea una de sus prioridades de aquí a largo plazo, me refiero a 1 año, 2 años. Eso de base. ¿Qué otro consejo? Tener, tratar de integrar el concepto de valentía y resiliencia. Creo que son dos palabras claves, porque es muy necesario tener valentía, porque muchas veces uno siente miedo en hacer muchas cosas, miedo o vergüenza en, no sé, en hablar, miedo de equivocarse, miedo de atreverse a emprender con algo, si es que la persona quiere ser emprendedora.
Miedo a enfrentarse a todo lo desconocido en realidad. Eso es un factor común normal. Entonces, valentía es muy importante en eso y resiliencia, porque obviamente no todo sale como uno espera. Nada es color de rosa, en ningún caso, para nada. Entonces, hay muchos procesos fuertes de enfrentar la soledad, la añoranza, el frío, la barrera idiomática, no lograr, no tener una estabilidad económica al inicio. Es parte de. Entonces, hay que tener mucha resiliencia para enfrentar y mantenerse estoico con la visión muy clara de dónde se quiere llegar. Porque si es imaginable, es posible. Entonces, la primera imaginación parte por uno. Si uno lo imagina, claramente se puede. Entonces, esas dos palabras para mí son muy importantes de mantener. En realidad, eso en cualquier país, ¿eh? No importa si es acá o allá. De cualquier país. Totalmente de acuerdo. Mi No es querida, mi algo solo querida, con el país. mi querida Paulina, finalmente, Canadá. ¿Canadá es un buen país para migrar? Sí, sí, creo que sí. Absolutamente, o lo dudas, o recomendarías tal El vez otro único país. punto, el único punto yo todavía tengo es en el ámbito de la salud. Es el único punto que todavía no me gusta cómo funciona el sistema, pero bueno, es lo que hay, no es malo, pero si lo comparo con la salud que yo tenía en mi país, mejor, prefiero lo de Chile. Pero sería como el punto de comparación. Vamos, si vamos mal o para la gente que le gusta hacer mucho shopping, o tampoco a mí me gusta el modelo económico de los shopping de Canadá. No me gusta. Bueno, me he vuelto menos consumista gracias a Ah, eso. vives más simple la vida. Mi querida Paulina, te agradezco una vez más tu tiempo. Para todas Gracias. aquellas personas que nos acaban de ver, este podcast con Paulina, en los datos del video se va a encontrar en la página web. Entiendo que tienes página web, mi querida Paulina, los datos para ubicarla, para los latinoamericanos que nos están viendo y que quieren también tener algún tipo de saber más de los servicios de Paulina, pues les dejamos en la descripción del video. Mi querida Paulina, te agradezco por tu tiempo. Gracias a ti, pues, que le vaya Gracias. muy bien. Espérame, ¿cuándo tú viajas? ¿Tú tienes intenciones de emigrar? Justamente yo soy uno de los que está en proyecto de migración. Sabes que empezamos el año pasado y Ya, bueno, Dios mediante, junio, julio, agosto estaremos también arribando a ese país y pues muy bien. yo soy emprendedor y decidimos emprender antes de llegar inclusive porque el tiempo a cierta edad, en mi caso 49 años, apremia y eso, no hay que dejarse estar. Como emprendedor tienes que verte la forma. Y en mi caso personal, yo decidí emprender antes de llegar como una forma de entender el país a donde vamos, porque para mí el proyecto de migración es efectivamente un proyecto de familia. Vamos con todos mis hijos, mi esposa, y pues ciertamente es un cambio radical, es un punto de inflexión en la vida de todos. Y desde ese punto de vista, pues hay que tomar el toro por los cuernos. Ahí hay un punto de conversación importante también, que eso, pues, si quieres, pues hacemos otro podcast que tiene que ver con cómo afecta a la familia, la dinámica familia con personas como ustedes que llegan con niños ya más grandes. Yo llegué con un bebé de 8 meses, entonces no ha sido difícil para mí en ese punto, la adaptación de mi hijo. Eh, Pero cuando se trata de la adaptación de los niños, es un tema de otro capítulo. Si quieres, lo te conversamos. tomo la palabra y haremos otro capítulo respecto de eso para toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias, mi querida Paulina. Un Sí. abrazo. Cuídate. Chao.